Ahora también no hay problema, licenciada. Sí, va, no me hace favor de leerme el 1790, el Del Código Código Civil. Civil. Ajá, es que Ahorita, mire que ahorita. tengo inconvenientes con la clase y me cuesta un poquito porque los doctores que me imparten el curso son de otros países, entonces tienen unos horarios menos extravagantes que sí me traslapan mis actividades, pero no quiero dejarle dar la clase a ustedes, ¿verdad? Ahí sí Ah, que ya. me disculpo, ¿verdad? Está bien, 1790, mijo, ¿verdad? 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Muy bien, muchas gracias. Rudy, voy a anotar los nombres de ustedes porque después se me olvida. Miren, estoy subiéndole las clases como voy pudiendo, porque es un poco descargarla. Después tengo que subirla al Facebook. De ahí que Facebook me imagino que hace como una especie de filtro y se tarda un poco en subirla. Entonces dije, a lo mejor la voy a grabar de una vez para que esos 15 minutos que tengo antes de que sean las 6, ¿verdad? Ustedes puedan estar ahí. Licenciada, Eh, solo disculpe una preguntita que no es de la clase. Ujú. Yo no estaba con usted el semestre pasado, pero me hice la retrasada con usted. Ajá. Entonces generó la boleta de pago en su sección, ¿verdad? En la sección C. Sí, en AC. Colóquelo ahí en el. Ah, pero es que cómo va a ingresar, ¿verdad? Le tengo que dar acceso. Yo estoy Ah, no, 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 en no. el Classroom, Con el ajá. código, ¿verdad? Con el código en Classroom. Ajá, entonces yo ahí lo voy a subir. Mañana pago mi boleta y se la junto ahí a la publicación que Sí. usted hizo hoy. Colóquele su nombre, su carnet, ¿verdad? Su nombre y su carnet para que yo no me pierda, ¿verdad? Está bien, licenciada. Ajá, y porque eso fue lo que nos solicitaron de coordinación, ¿verdad? Lo que sucede es que obviamente el data center pues no está activo porque está dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces no tienen cómo enviarnos ese aspecto, porque por ejemplo en Notariado 3 sí se pudo, ¿verdad? Sí se pudo realizar, eh, pero el data center no se puede, algo así me dijeron de que entonces no se pueden como a comprar los carnet y todo. Entonces, el semestre pasado fue fácil porque ustedes ya habían creado el aula, digamos. Y Sí, en cambio ahorita no la han creado, esa es la cosa. Entonces, por eso es que están pidiendo ahí sí que el apoyo con que nosotros se los requiramos a ustedes, ¿verdad? Las boletas de pago. ya. Va, yo se la junto ahí a la publicación que hizo hoy, licenciada. Mañana se lo publico. Sí, Gracias. vaya, Rudy. Muy bien. Está Let, mire, ahorita que lo veo yo conectado, no sé si está conectado, pero está Let Pérez. Me recuerdo por el nombre. Bueno. Muy bien, estaba en el concepto, ¿verdad? En un concepto doctrinario. El concepto doctrinario es que, por ejemplo, es un contrato típico civil por medio del cual una persona llamada vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete. Ah, no hay problemas, tal. Y se compromete, ¿verdad?, a entregarla, porque eso es lo importante, que él se compromete a entregarla. Y otra persona llamada vendedor, comprador, se obliga a pagar, ¿verdad?, el precio en dinero sobre del bien, ¿verdad?, que va a recibir. Entonces, acá pues esta es un concepto más doctrinario, pero realmente el legal, cuando yo le solicite el concepto legal, pues ya sabemos que es el 1790. Y el contrato, pues igual yo les voy a compartir ahí una diapositiva, no se preocupen, ¿verdad? Para que tengan ahí material y un contrato de compraventa para que ustedes conozcan en sí cómo es un contrato, ¿verdad? Y qué contenido debe de tener. Hoy no creo que nos dé tiempo de poder ver ese tema, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan ahí eh, los ejemplos competentes, ¿verdad? Les estaba diciendo en la grabación, Rudy, ¿verdad? Y está, ¿verdad? Que está Mirna, también está conectada, de que voy a grabar otra clase extra porque se me ha complicado el tema. Estuve en una junta de ofertas en mi otro trabajo que me llevaba a salir 9 a 10 de la noche todos los días. Entonces, tuve que pedir permiso en la U, ¿verdad? Entonces le pedí favor al licenciado Sergio, que él pues amablemente me cubrió, me habló acerca de los impuestos, me parece, y también acerca de la servidumbre. ¿Es correcto, Rudy? Sí, está hablando un poco sobre los requisitos que debe tener el acta notarial. O sea,
del acta notarial, como una diferencia entre acta notarial y escritura pública, pero Bueno, ese... bueno, una escritura pública como que Ah, debe vale, llevar, por ejemplo, el la ciudad, contenido. el departamento, que no puede ir incompleto ese dato para, como que ay, se me fue el nombre, la residencia. Ah, vaya. La residencia, pues no, ¿verdad? Pero tal vez haciendo la diferencia con el domicilio, ¿no? Perdón, domicilio, sí. Ajá, Ajá. sí, muy bien. Entonces, a ver si usted me colabora leyendo el 1791, Rudy. Cierto, se lo leo. Gracias. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento que se convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Muy bien, aquí es algo, gracias, gracias Rudy. Aquí hay algo bien importante. Acá le vamos a colocar, ¿verdad? Hay dos aspectos importantes en este artículo. Por ejemplo, que entre las partes el contrato de compraventa queda perfecto, diríamos, entre las partes desde el momento en que lo convienen, ¿verdad? En la cosa y el precio. O sea, yo voy a adquirir este bien inmueble y voy a pagar 1 millón por él, ¿verdad? Esa es desde la que queda convenido, no desde que haya sido entregado. Entonces, se va a perfeccionar este contrato cuando convienen las partes, ¿verdad? Y otro aspecto importante es que queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué significará eso, Rudy? ¿Qué cree que es? Retro es como de anterior, entonces diciendo que es como que no se puede modificar el caso que ya han hecho, digamos. Ya, retroventa es así como yo te lo vendo, Rudy, y de ahí me lo vendes a mí. Ah, O ya, sea, como que solo es como pantomima, digamos, algo así. hagamos la fachada, ¿verdad? Hagamos, Mm. ajá, de que vamos a hacer una compraventa. Ese pacto es prohibido, pero en sí, la prohibición es el pacto, ¿ya? Entonces, esto es lo importante que tiene este artículo, ¿verdad? El artículo 1792, Rudy, por favor. Perdón, pero hoy lo voy a explotar porque es el que habla. El marido no puede comprar de su mujer ni esa de aquel, aunque haya separación de bienes. No Ujú. quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Sí, muy bien. Gracias, Rudy. Entonces, aquí es prohibido, ¿verdad? Venderse entre cónyuges, ¿verdad? Esa es la prohibición en sí, no importando si existe una separación de bienes, aclara el artículo, ¿verdad? Porque recordemos que hay 3 regímenes de comunidad de gananciales, el de separación absoluta de bienes y el de, a ver, ¿cuál me falta? La confusión de gananciales. No, ese ya está. Ya. Separación absoluta y, La unión. No, no lo dijo así. no. Es cuando todos los cónyuges van a aportar todos los bienes pasados y todos los bienes que a futuro. Comunidad absoluta de bienes, la separación absoluta de bienes, cuando lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿verdad? Entonces aquí la ley nos regula, ¿verdad? Que aunque exista una separación de bienes, no se pueden vender entre sí, salvo que cuando no queda incluida esta prohibición, la adjudicación en pago que entre cónyuges por razón de la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando van a hacer se van a separar, se van a divorciar, ¿verdad? Se tiene que hacer una liquidación de sociedad conyugal, ¿verdad? Se va a disolver esta sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces, ahí pues hace la excepción esta ley, ¿verdad? A ver, tal vez me colabora, no sé si Mirna está conectada o solo se conectó así, para no ver solo a Rudy, ¿no? Rudy, voy a tener que seguir necesitando de usted. Sí, no tenga pena, licenciada. El 1793, por favor. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona. Ajá. Primero, los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. Segundo,
los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores los bienes del depósito. Intervención, quiebra o liquidación. Tercero, los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados expertos, procuradores y mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. Es largo. Sí, los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. Quinto, el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de éste. Sexto, el albacea, los de la testamentaria mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. Muy bien, gracias, Rudy. Pues acá nos indica el 1793 que no pueden comprar ni por sí ni por a través de alguien más, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que van a administrar bienes, ¿verdad? Que tienen bajo su administración o cuidado. Entonces, sería así como tener una ventaja, ¿verdad? Sobre los bienes, ¿verdad? Los depositarios judiciales, los interventores, los que van a intervenir, ¿verdad? Bienes, los síndicos, ¿verdad? De las municipalidades, los liquidadores, los bienes del depósito, los interventores, los que están viendo una quiebra o una liquidación, ¿verdad? Entonces, porque van a tener cierta ventaja, ¿verdad? Para adquirir ciertos bienes. Por ejemplo, también hace aquí mención en la ley que los jueces y demás funcionarios empleados, ¿verdad? Los hago, porque obviamente al momento de llevar un proceso, van a tener esa ventaja, ¿verdad? Supónganse cuando existe una liquidación, va a adquirir los bienes. Entonces, imagínense, tendrían superventaja a la par de otras personas que lo quieren adquirir, ¿verdad? Los mandatarios judiciales también, porque su rol en sí no es ese, ¿verdad? Entonces, es por eso que la ley protege, ¿verdad? De estas personas, la adquisición, ¿verdad? De los bienes. Por ejemplo, está también el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso. Recordemos cuando vimos el mandato, ¿verdad? El mandatario es el que va a ejercer la voluntad, bueno, digamos, ciertos actos, ¿verdad? Que le va a otorgar el mandante. Y si el mandante no ha otorgado ese consentimiento, peor, ¿verdad? Entonces, el mandante tiene que otorgar esa facultad al mandatario, ¿verdad? Recordemos que cuando vimos el mandato general y el mandato especial, que por cierto, vamos a hacer un repaso antes del final, ¿verdad? Porque todavía veo bastante confusión en ustedes en relación a y es un tema bastante difícil, ¿no? La verdad es que no es sencillo, pero pues ustedes ya están en último año, ¿verdad? Y sí me interesa a mí que aprendan bastante acerca de este tema, que es tan importante para ejercerlo, ¿verdad? Y que de verdad yo lo veía, ¿verdad? Lo complejo que se les hacía a algunos notarios al momento de ejercerlo, ¿verdad? No sabían diferenciar los mandatos, a veces pues se colocaban facultades que eran generales en un mandato especial, es como que, por ejemplo, darles el ejemplo, aquí tengo un vaso, ¿verdad? El vaso, este es especial y este es general, ¿verdad? Entonces ellos trataban, o si es viceversa, meter más líquido dentro de un vaso, ¿verdad? Entonces, algo así que no se puede, digamos, ya no tiene capacidad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, también es los impuestos, etcétera, ¿verdad? Sí vi bastante, yo creo que ahí fue donde le fue mal a la mayoría en temas relacionados con el mandato, pero pues vamos a ver la manera en cómo se logran recuperar los que no les fue bien, ¿verdad? Vamos a ver cómo apoyamos ahí. No les digo que les voy a dejar un trabajo, porque la verdad, la carga sería como más para mí, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos ideamos algo ahí para apoyarles. Así que no se preocupen. Y pues el mandatario, ¿verdad? Que hablaba, el albacea, los de la testamentaria mientras no estén aprobadas las cuentas de la administración. Entonces, la ley pues va a proteger, ¿verdad? Que no pueden comprar ni por sí mismos ni por alguien más, a través de alguien más. A ver, el 1794, Rudy, por favor. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido,
y responder de daños y prejuicios si hubiera procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y a que se le restituya el precio. Gracias, Rudy. Aquí hay unos aspectos bien interesantes, ¿verdad?, de tocar. Recuerden, a ver, ¿qué pasó esta semana de interesante relacionado con el registro de la propiedad? A ver, si se recuerdan. A ver, Aura, no sé si se conectó solo así o si realmente está ahí. ¿No? Solo Rudy. Y ya llevamos casi media hora, Rudy. ¿Ya ven? Se pasa el tiempo rápido. Licenciada, no sé si tiene que ver lo de los abogados que creo que estaban Sí. falsificando documentos o apoderándose de propiedades, si no Así. recuerdo mal. Sí, así es, Mirna, ¿verdad? Ese caso es bien interesante y va relacionado con nuestro curso, ¿verdad? Yo no sé si les comenté al inicio a ustedes acerca de pues, la banda Los Topacio. La banda Los Topacio también fue algo muy sonado hace años, ¿verdad? Pero esta banda lo que tenía era, lamentablemente, tenía pues notarios, ¿verdad? Habían notarios que pues lo que hacían, faccionaban, hasta mataban a las personas, ¿verdad? Los propietarios con tal de obtener los bienes. Ahora esta banda que mencionan es una banda que también utilizaba, obviamente utilizaban notarios, ¿verdad? No eran abogados, sino que eran notarios, pero nosotros tenemos las dos profesiones, ¿verdad? Entonces se tiende a ver, ¿verdad? A veces esa confusión, pero realmente son unos notarios, ¿verdad? ¿Qué sucede con ellos? Utilizar mal la fe pública, ¿verdad? ¿Qué hacían? Según lo que yo leí, porque ahí sí que todos, la presunción de inocencia debe existir siempre, ¿verdad? Hasta que haya sido condenado y ustedes tienen que tener eso, ese chip, ¿verdad? De que todos somos inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. Pero ¿de qué lo señala el Ministerio Público? Es que ellos obtenían bienes inmuebles y esos bienes inmuebles lo hacían, pues, tenían como que veían bienes que estaban abandonados o a veces la verdad que se los iban a quitar literalmente, ¿verdad? Eh, los bienes a las personas, pero eso solo llegaban, no, ellos hacían, pues, falsificaban firmas, ¿verdad? Eh, Personas que estaban en el extranjero, esas son las víctimas más potenciales para ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Buscan bienes inmuebles. Yo me comentaba, pues, una compañera de trabajo, ¿verdad? Que a ella, pues, su mamá les había dejado una propiedad ahí en la colonia Carabanchel. Eran cosas que los bienes de ahí, no sé si ustedes conocen, pero las propiedades ahí son bastante grandes, ¿verdad? Y es un punto bastante bueno porque la verdad está accesible el periférico cerca, la Roosevelt cerca, el San Juan cerca, o sea, todo está súper céntrico, ¿verdad? Entonces son bienes que les llaman la atención a este tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos llegaron así, con gente armada, a vivir literalmente, abrieron, ¿verdad? Violentaron la puerta y se metieron a la casa. Y cambiaron chapa, así, bien organizaditos, ¿verdad? Entonces a ella la llamaron los vecinos de ahí, por ahí, porque esa casa pues estaba literalmente vacía. Cuando ella llegó me dijo, mire, yo me preocupé porque yo tenía ella es notaria, ¿verdad? Yo tenía los protocolos en esa casa, me dijo, ¿yo qué hacía? Entonces ella buscó a la policía para no alargarle la historia. Llegó la policía, ¿verdad? Quedaron de llegar un día X, ¿verdad? Miren, vamos a llegar al bien inmueble que está en su casa, ¿verdad? Con hasta antimotines llegaron, con antimotines, imagínense. ¿Por qué? Porque la organización tenía armas de grueso calibre, ¿verdad? Entonces era súper peligrosa esa banda. Y pues al final los lograron sacar, ¿verdad? Del bien inmueble y recuperaron el bien. Entonces en eso se le acercó un notario a ella y le dijo que le vendiera la casa, véndame la casa, le dijo, yo le doy ahorita X cantidad de dinero, ¿verdad? Pero obviamente pues no compensaba lo que en sí costaba esa propiedad. Y la fiscal le dijo, mire, no acepte, no vaya a aceptar. Y ella le dijo, mire, yo aunque quisiera, no puedo aceptar, porque ¿qué es lo que hacen? Intimidar a las personas, ¿verdad? Y ustedes, no sé si se recuerdan, por ejemplo, en el libro quinto de Derecho de Obligaciones, está la primera parte de las obligaciones en general del negocio jurídico, ¿verdad? De la declaración de voluntad. Y recordemos que están requisitos para el negocio jurídico.
A ver si me lee alguien más el 1251. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien, gracias. Bueno, a ver quién me dice qué sucedía en este caso, ¿verdad? ¿Existiría una declaración de voluntad? ¿Existiría un consentimiento? ¿Verdad? No, ¿verdad? Existía un vicio, ¿verdad? Porque la persona, pues voluntariamente no iba a firmar, ¿verdad? Recordemos en el capítulo 2 de los vicios de la declaración de voluntad, ¿verdad? El 1257 nos regula, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. Entonces, este tipo de negocios, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones? Violentan a las personas, ¿verdad? Las quieren obligar a firmar. Entonces, a ella, ustedes ven como personas, ¿verdad? Cualquier persona, a un montón de gente armada y le dice, mire, firme, me quiero que me venda el bien, aunque le estén pagando a ustedes 100,000, 200,000, 300,000, lo que sea. Creo que ese tipo de cosas, dice uno, pues sí me da miedo, ¿verdad? Voy a tener que firmar o qué sé yo, ¿verdad? Pero esta persona me decía, fíjese, licenciada, que yo no podía vender. ¿Por qué? Ella le comentó a la fiscal, no puedo vender porque esta propiedad es de 5 hermanos, entonces, y unos pues están en el extranjero, y aunque yo quisiera, no podría venderle la banda. Pero la fiscal le dijo, mire, no vaya a firmar, porque realmente esto ya va a salir a luz, ¿verdad? Les digo que han pasado unos mesecitos, ¿verdad? Unos mesecitos a partir de ese tema, ¿verdad? Pero algo así era la banda de los Topacios también. Lo único que la banda de los Topacios sí estaba como mejor organizada, digamos, porque ellos tenían también a gente para tener ese tipo de organización. No sé si alguien leyó el comunicado del Ministerio Público, pero el caso está en reserva. Lógicamente, significa pues que hay instituciones por medio, ¿verdad? Lamentablemente, pues eso pasó en el caso de los Topacio, que voy a tratar de conseguírselas para la siguiente clase, porque la tengo en un drive, ¿verdad? Entonces sería buscarla ahorita, sí perderíamos por lo menos unos 5 minutos, entonces me interesa avanzar unos 15 minutos más, ¿verdad? De todas maneras, la grabación ahí se las voy a compartir para que a mí me dé tiempo, para que sus compañeros pues logren ver la clase también, ¿verdad? Y pues ese es el asunto, ¿verdad? Con este tipo de organizaciones. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la banda de los Topacio? Había pues una persona que que era miembro de esta organización, que estaba en el archivo de protocolos, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros aspectos, ¿verdad? En el registro de la propiedad. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Cuando hay algunos empleados o funcionarios públicos que también se prestan a este tipo de organizaciones, ¿verdad? Y creo que también tuvieron un poquito digamos, de relevancia, porque el bien inmueble que robaron, pues, era de la zona 14, me parece, y esos bienes inmuebles son sumamente caros, ¿verdad? Entonces se elevado el precio y también, quiera que no, pues influye, ¿verdad? Influye este tipo de aspectos, ¿verdad? Porque imagínense cuántos casos, ¿verdad? Habrán ellos tenido, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Ustedes han visto alguna vez cuando van en carretera o en algunas zonas donde dice no se vende esta casa, pero así con unas letrotas, ¿verdad? O unas como vallas, no se vende este terreno, pero es precisamente para que la gente sepa, ¿verdad? Que no está a la venta, pero no es porque realmente estén preguntando, es para evitar ese tipo de organizaciones cerca de estos bienes, ¿verdad? Muy bien, pues volviendo al tema, ¿verdad? A ver quién me colabora ahorita que ya veo más conectados, el 1794, que alguien me lo pudiera leer. Ese fue el que leí, el último que leí. Ah, ya me lo leyó Rudy, ya. Ah, vale. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Obviamente, si no es mío, no lo puedo vender, ¿verdad? La venta de la cosa ajena es nula, ¿verdad? Yo no puedo vender, ¿podría venderle Rudy su casa? No. No, ¿verdad? Porque no soy la legítima propietaria, ¿verdad? Entonces,
a este artículo le vamos a colocar cláusula de saneamiento a la par. Y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido y responder de daños y perjuicios si hubiera procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa, a que se le restituya el precio. Entonces es un poquito difícil esta última parte del artículo porque realmente el registro de la propiedad es el Código Civil, Ignacio. El registro de la propiedad hoy en día, la verdad, tiene pues bastante tecnología, ellos han invertido, ¿verdad?, en muchos aspectos de seguridad, ¿verdad? Entonces, sí, el 1794, Jennifer. Entonces, un poquito el artículo, siento yo, licenciada, porque al inicio dice que la venta es nula, pero al final dice que el comprador se queda con una cosa que ya compró, digamos, aunque no fuera legítima la venta. ¿Cuál no comprendí eso? Vamos a ver. La venta de cosa ajena es nula, no. Y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido. Sí, y al final dice que comprar lo suyo, haber creído que es de otro, tiene derecho a conservarlo. Ajá. Y que se le restituya el precio. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? Pero realmente, pues, así está regulado, ¿verdad? Recordemos que nuestro código es de 1963, entonces habría que retraernos a esa época para pensarlo, tener una idea de lo que el legislador quería decirnos, ¿verdad? A ver, ¿quién me colabora leyendo el 1795? Los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señale la ley. Muy bien, gracias, Rudy. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores, liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo. Recordemos que como representante de los menores ellos van a tener ese resguardo, ¿verdad? Pero ellos no lo pueden vender. Que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley. ¿A qué les recuerda esto? Se refiere a la autorización judicial que debe tener quien ejerza la patria potestad o la tutela del menor. Ah, ajá. Sí, pero ¿a qué les recuerda? Los que estuvieron conmigo el semestre pasado. A ver. Vamos a ver. Alguien que me lea el artículo 11 del 5477, que es jurisdicción voluntaria. Que es de trámite de jurisdicción voluntaria. Ajá. Artículo 11. ¿Quiero ver? A ver, no lo han encontrado. Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Sería artículo 11, solicitud. Ajá. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario cumpliéndoselo con lo dispuesto en los artículos 420 y 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, gracias. ¿Y ese trámite es? ¿Se recuerdan? No me decepcionen. ¿No sería el juicio de utilidad y necesidad? Sí, pero es un trámite de jurisdicción voluntaria. Digamos, no es que sea en sí eso, sino que está relacionado con esto, ¿verdad? Es el trámite de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes.
Entonces, bueno, y ahí nos menciona pues el 420 y 421 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, así que, pero es solo para que recordemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley, ¿verdad? El 420, ¿alguien que me pudiera leer el 420 del Código Procesal Civil y Mercantil? Yo lo tengo, licenciada. Disposición. Disposición y gravamen de bienes. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. 1. Cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. 2. Cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Y 3. Cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Gracias, Andrea. Entonces, también está relacionándonos acá el 264 del Código Civil. A ver, ¿quién fue el que me dijo utilidad y necesidad? ¿Quién me lo dijo? ¿No se acuerda? Fui yo, licenciada. Sí, Marcos. ¿Me puede leer el 264 del Código Civil? 264 del Código Civil. Permítame. Bienes de los hijos. Los padres no pueden ajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y previamente autorización de juez competente e intervención de la PGN. Muy bien. Entonces, a esto se refiere este artículo, ¿verdad? Que no, estos son los requisitos, las formalidades que para cada caso señala la ley, ¿verdad? Entonces, por eso mismo no pueden ellos disponer de los bienes porque realmente no son suyos, ¿verdad? Son de los menores, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que como yo estoy en plena clase, ¿verdad? Voy a dejar la clase hasta acá. Yo les voy a dejar la grabación, ¿verdad? Ahorita en el Soy Notario, ¿verdad? Para los que entraron tarde a la grabación. Y nos vemos, ¿verdad? Voy a grabar el resto, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues ahí me hacen favor de colocarme las preguntas. De todas maneras, nosotros nos vamos a ver, no esta semana que viene, porque ustedes tienen examen lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Sí, entonces sí, licenciada. nos veremos hasta la siguiente semana, previo al examen, ¿verdad? Entonces, a nosotros en coordinación sí nos han pedido que demos clase, ¿verdad? Y entonces sí los voy a tener que ver, ustedes me van a tener que ver a mí. Entonces, para avanzar, ¿verdad? Entonces voy a hacerles una grabación, espero el sábado o algo así para avanzar un poco, ¿verdad? Igual, pues, cualquier duda, pues, me la hacen saber, ¿verdad? Ahí cuando suba ahorita, pues, el video, porque se tarda como 10, 15 minutos en descargarlo y en volverlo a subir. Entonces, si no, sus compañeros que saben que a las 6 empezamos, pues no van a poder recibir nada, ¿verdad? Entonces, me dio el segundo parcial. Bien, miren, pues, el segundo parcial vamos a evaluarlo sobre 30 puntos. La evaluación es de 30 puntos. Yo les voy a hacer, pues, un examen corto de 10 puntos. ¿Saben cuál es el problema? Es que en coordinación sí nos dijeron de que no podemos como dar más de 10 puntos, ¿verdad? Y si yo los pongo a hacer un protocolo realmente ahorita es muy complicado hacerlo. No sé, ¿verdad? Se pierde como la razón, la verdad que es un poquito difícil acá a través de esta plataforma.
hacerlo y no nos daría como tiempo tampoco. Entonces, a mí sí me gusta, pues, cuando estamos en modo presencial, que hagamos un protocolo, porque sí se aprende bastante, siento yo, cuando hacen la redacción, ¿verdad? Yo lo que más que puedo hacer es compartirles las escrituras, ¿verdad? Y evaluarles una parte de ellas o para que tengan idea, pero realmente sí es un poco difícil transmitirles acá, ¿verdad? De todas maneras, pues en la siguiente clase, pues espero poder compartirles el ejemplo, siempre se los voy a mandar, ¿verdad? Los ejemplos, supónganse hoy compra-venta, pero como no hemos finalizado, pero por temas de examen sí se los voy a compartir para que ustedes empiecen a verlo, ¿verdad? Los que sí les gusta estudiar así a conciencia. ¿Qué temas voy a evaluar? Los temas que hemos visto ahorita, que no son muchos, la verdad. Déjenme ver, este es el de... Dice que es el programa. En el primer parcial vimos el negocio jurídico, el acto jurídico, el contrato, el mandato fue lo que vimos, ¿verdad? Con ustedes el parcial pasado, ¿verdad? La escritura pública, el instrumento público. Ahorita, ¿qué les vendría? La promesa, la compraventa, la servidumbre que les dio el licenciado Sergio, los impuestos que dio el licenciado Sergio, que ahí quedó la grabación. Lo que sí es que estoy descargando poco a poco los videos, ¿saben? Sí, ya bien voy a hacer la evaluación de las conferencias relacionadas con el tema. Por ejemplo, hay una del registro de la propiedad que fue una de las últimas conferencias. Esa sí me interesa que la veamos, ¿verdad? Y pues incluso para el final vamos a tomar una del registro mercantil, que esa pues fue muy buena la conferencia, a pesar de que tuvo pues ahí unas complicaciones el conferencista, pero era muy buena, él era muy conocedor del registro mercantil, ¿verdad? Esa también vendría para parte del final, ¿verdad? Y la de la directora del archivo de protocolos, que esa también vendría para el final, pero para ahorita yo les voy a decir, la del registro de la propiedad, que esa sí me interesa, pues que sí la veamos, ¿verdad? Que la dio el ex registrador de la propiedad, ¿verdad? Sí, será los 10 puntos, será un examen corto, ¿verdad? Pero se los voy a realizar después del parcial, así que no se estresen, ¿verdad? Porque realmente no nos da tiempo, ¿verdad? Ahorita de hacerlo, siento yo que no. Entonces se los haría después del parcial, porque como tengo 15 días todavía para poder subir las notas, entonces ahí me da tiempo. Entonces iba a ser bastante práctico y sencillo para que sea de respuesta múltiple, ¿verdad? Para que salga la evaluación rápido. En la revisión del examen, conforme el reglamento, es que nosotros como docentes revisamos el examen, ¿verdad? Y nosotros le transmitimos a ustedes la respuesta de la evaluación, ¿verdad? Pero yo ya vi, por ejemplo, pensaba hacer un video y dejarles ahí, pues, los errores, pero sí se me hace como muy feo, ¿verdad? Decirles, mire, usted se confundió en esto y que todos miren, ¿verdad? Entonces, no se los voy a hacer de esa manera, pero sí ya empecé a hacer las revisiones. Yo ya vi que la mayoría donde se confundió fue en el tema relacionado con la respuesta amplia, ¿verdad? No sé qué quería José Víctor, solo vi que no tiene nada que ver. El examen de recuperación es la otra semana, el 8 de octubre me parece, entonces ahí sí voy a compartir los videos del licenciado Jauria también, pero los estoy descargando en orden. Miren pues, ¿qué era lo que estaba? La anterior pregunta era en relación a qué era de lo que se estaba hablando, de la retrasada, licenciada. Ah, sí, el examen de recuperación, gracias Denise. El examen de recuperación va a venir el mismo repaso que dimos con unos docentes, ese mismo repaso. Está en la página de Derecho Unido y yo creo que lo compartía a ese soy notario también. Ese repaso es de ahí voy a sacar yo el examen. De ese repaso. Está el licenciado Sergio, está el licenciado Canas, está la licenciada Norma y yo. De ese repaso vamos a hacer el examen de recuperación. Así que todavía, sí tiene como 3 horas, son como 2, 3 horas ese video, ¿verdad? Entonces,
sí voy a pedir que lo vean, ¿verdad? Quienes tienen examen de recuperación, ¿verdad? A los que se examinaron del examen de recuperación pasado, pues sí voy a pedirles de que suban el recibo, ¿verdad? Como les indiqué en Classroom, ¿verdad? Pero en el Classroom del examen de recuperación. Bueno, voy a dejar la clase acá porque si no, no me va a dar tiempo para los de las 6, ¿verdad? Y de todas maneras, pues seguimos en la siguiente clase, ¿verdad? Con este tema, que todavía nos falta bastante. Les deseo pues una feliz tarde y gusto saludarlos. Igual, licenciada, feliz tarde. Gracias, Ligda. Feliz noche. Feliz tarde. Feliz tarde. Ligda, perdone.